Ordóñez, economista, especialista en agronegocios. La soja cayó a un precio récord en los últimos 10 años. Iván, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo superar el karma de la soja en Argentina? Gran pregunta que hemos instalado aquí. ¿Qué está pasando? ¿Nos podrías detallar cómo se ha comportado la soja en estos últimos 10 años y por qué ha caído a 300 o menos de $300 la tonelada? Buenas tardes, Luciana. Un gusto recibirte en mi oficina. Básicamente lo que estamos viendo es un comportamiento de salto de bandas de precio. Para que te des una idea, en la década pasada, más precisamente durante la administración del kirchnerismo, la soja estaba entre los 400 y los 550 dólares. Y desde el 10 de diciembre de 2015 se está comportando en torno a los 350 dólares. Y hoy, o la semana pasada en realidad, perforó el piso de 300 dólares. Esto se debe a una serie de factores que son bastante disímiles, si se quiere. ¿Por qué en Argentina es todavía menor el precio? Ivo, ¿nos podrías explicar eso? Bueno, es un poco... tenemos que referirnos primero a lo que está pasando con la coyuntura de esta precisa semana, que es las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Las negociaciones comerciales aparentemente están yendo por mal camino, no se está logrando tener un acuerdo rápido como el mercado estaba previendo, y lo que están haciendo los distintos participantes de esta guerra comercial es ponerse aranceles de importación los unos a los otros. Entonces ya Trump anunció que está subiendo los aranceles de su economía y por lo tanto se preveía que los chinos iban a poner aranceles a las exportaciones norteamericanas, que principalmente las exportaciones norteamericanas a China son alimentos. Entonces, al hacer esto, lo que está pasando es que el mercado norteamericano, que es el que le marca el precio a la soja del planeta Tierra, está empezando a descender su precio, pero lo que desciende es el precio de la soja norteamericana, no de la soja brasilera o no tanto el de la soja argentina. Esto tiene que ver con fletes, premios, etc. Pero lo que está pasando es que el precio de Chicago, que es el de la soja norteamericana, está dejando de ser el mejor indicador del precio de la soja del mundo. Eso en la coyuntura. Después hay una cosa que llaman los fundamentals, que en realidad son los factores de oferta y de demanda que determinan el precio de los commodities agrícolas, que tiene que ver con la gripe porcina china. China tiene alrededor de entre 600 y 700 millones de cerdos, y al día de la fecha lleva sacrificados más de 40 millones de cerdos y se especula con que va a terminar sacrificando 200 millones de cerdos. O sea, alrededor de un tercio de su población de cerdos. ¿Y por qué esto le impacta a la Argentina? Porque los cerdos chinos comen soja argentina. Entonces, si los chinos están sacrificando cerdos... ¿Van a comprar menos soja? Básicamente, van a comprar menos soja. Y si compran menos soja, el precio global de la soja cae. Claro. Ahora, ¿le compran menos soja solo a Argentina o también a Brasil y a otros países que exportan soja? Le van a comprar menos soja a Brasil y a Argentina. O sea, todos van a sufrir por este fundamental. Es decir, que por un lado... si se quiere, tenés otro fundamental. Iván, déjame a ver si para terminar de entender. Es decir, por un lado está el precio que cae. La Argentina se va a ver perjudicada por el precio de la soja que cae en este producto de exportación tan clave para que lleguen dólares a la Argentina. Y la segundo motivo es la cantidad de soja que se compra, que se exporta, también cae. Bueno, están íntimamente ligados. Potencialmente existen otros destinos, la soja se va a reubicar, pero claramente vamos a tener un comportamiento muy errático hacia la baja de precios durante todo este año y probablemente un poco del año que viene. No solamente por la gripe porcina, no solamente por las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, sino porque ya se está avisorando una gran campaña de soja, la futura soja, la que se está por sembrar en Brasil. Entonces, hay un mundo que va a tener durante un año, más o menos, un pequeño excedente de soja. Nosotros lo que estamos viendo es que el precio promedio del 2019 va a estar alrededor de un 15% abajo del precio promedio de 2018. Había un cálculo que dice que lo que está sucediendo ahora con el precio y las cantidades que se iban a exportar implicaría que a la Argentina entraran 3.000 millones de dólares menos.
¿Esto es así? ¿Esto es el cálculo que vos tenés? Esto depende de la voluntad de liquidación de los productores agropecuarios. ¿Qué quiere decir esto? La soja, físicamente, los productores la cosechan y la envían al puerto. Hay relativamente poca soja embolsada. El momento en el cual se liquidan las divisas y se cierra el precio es cuando el productor elige cobrar la soja. Ese también es el momento en el cual entran los dólares a la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que los dólares no entran cuando la soja se vende. Los dólares entran cuando la soja se cobra y por lo tanto su precio también. Este bajón de precios lo que alimenta es a que los productores traten en la medida de lo posible de no cerrar el precio, de no liquidar la soja. O sea, entregan el producto pero no lo cobran. Entregan el producto pero no lo cobran. Bien. Ahora, al vendedor le conviene pagarlo barato y al comprador, es decir, al comprador de la soja le conviene pagarlo barato. ¿Cómo se da eso? Los países que ya compraron la soja querrían pagarla enseguida porque el precio les conviene. Bueno, esta es la cadena de valor, ¿no? O sea, el importador chino la paga efectivamente al trader. Lo que todavía no pasa es que el trader se la pague al productor agropecuario, pero esto es por decisión del productor, que está viendo que los precios no lo acompañan. Acá, entre comillas, es una decisión consensuada en la que los dos ganan. El productor porque no convalida un precio que le cierra y el exportador o trader que puede hacer un negocio sin poner dinero. Porque él está cobrando la soja al importador chino, pero no se le está pagando a nadie todavía. Entonces tiene una ventaja. Está realizando una operación que demanda muchísimo capital de trabajo financiado por su proveedor. ¿El proveedor quién es? El productor agropecuario argentino. Iván, los productores agropecuarios ya estaban alertando que iban a necesitar una baja en las retenciones porque la rentabilidad iba a ser mucho menor. Bueno, esto es innegable. El bajón de rentabilidad por los precios está apenas compensado por la mejor campaña en términos de toneladas de la historia del campo argentino. Nunca se invirtió tanto, o sea, nunca se sembró tanto, tantas hectáreas, y nunca se cosechó tanto, tantas toneladas. ¿Cuántas toneladas? De todo, de maíz. Sí. Vamos a estar rozando las 140, 130 millones de toneladas. ¿Nunca se está jugando ese partido. ¿Nunca desde cuándo, Iván? Desde toda la historia, desde que empezamos a hacer agricultura en este país. Y eso tiene que ver con condiciones climáticas, con desarrollo tecnológico, con voluntad de invertir por parte de los productores, con regulaciones del Estado que benefician. ¿Con qué tiene que ver? Se combinaron las cuatro cosas que decís. Al momento de siembra no había ni retenciones ni prohibición de exportaciones, que era algo con lo que convivíamos en el kirchnerismo. Antes se prohibía la exportación de trigo, se prohibía la exportación de maíz, entonces se desalentaba la siembra de esos dos cultivos. El 10 de diciembre de 2015 esas prohibiciones se sacan y se disminuyen a cero las retenciones al trigo y al maíz. Cuando se decide sembrar esta campaña, esas retenciones todavía eran cero. Entonces, por un lado tenemos ahí la señal de regulación del Estado, que los productores apropiaron y la utilizaron a la hora de decidir el paquete tecnológico y el nivel de inversión con el que sembraban el trigo, el maíz y la soja, que fue muy alto. Nunca fue tan alto en nuestra historia. Sí, y eso obviamente se combina con Iván, el clima, que fue la correlación espectacular. En relación a las regulaciones, la correlación que vos señalás es que a una menor voluntad del Estado de intervenir en ese negocio de los productores agropecuarios, cuando no le fija retenciones, los productores se vuelven más competitivos, invierten más en su sector. Totalmente, porque lo que pasa cuando vos ponés retenciones es que alterás la relación insumo-producto. O sea, el insumo le cuesta lo mismo, pero el producto vale menos. Ese es el efecto de la retención, que dicho sea de paso, no es una retención porque nunca se les devuelven, es lisamente un derecho a la exportación, es un impuesto, ¿no? Es semántica, pero me parece importante recalcarlo, ¿no? Ahora, hay una cuestión. Bueno, por un lado, los productores agropecuarios van a estar ganando menos, su rentabilidad va a haber bajado. Por otro lado, el gobierno, el Estado, va a estar recibiendo menos ingresos en términos de impuestos.
efectos en este carácter de retenciones, Correcto. como vos señalabas. Hay un cálculo que dice que se trataría de 900 millones de impuestos que, dado el nuevo contexto, recibiría contra, creo que 4.000 millones que hubiera recibido si se hubiera mantenido el precio de la soja tal como venía. Bueno, evidentemente, si se cae en un 10% el precio del producto, también va a bajar, digamos, la recaudación y el total exportado, ¿de acuerdo? Por eso yo creo que el gobierno la semana pasada instrumentó esta suba de alícuota a las importaciones por la tasa estadística, que pasó del 0.5% al, si no recuerdo mal, 2,5%. Entonces han tratado de compensar esa caída en los ingresos del fisco, no tocando las retenciones a las exportaciones, sino tocando el arancel a la importación. Perfecto. Bueno, veremos entonces cómo se desarrolla esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, cómo, digamos, depende de tantas cosas, de tantas variables inmanejables, el clima y también el clima en Brasil y además esta peste porcina que está afectando al sector en China. Todo eso ni siquiera creo Luciana, que 10 gobiernos seguidos puedan resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas Iván. gracias a vos. Saludos. Muy buenas tardes.